estar juntos en armonía en este espacio virtual, pero todos en un mismo sentir de adorar y exaltar el nombre de nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, les voy a pedir que por favor tomemos la palabra del Señor y vamos a abrir en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, y vamos a estar leyendo de los versículos 9 al 13. El Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos 9 al 13. Amados hermanos, antes de iniciar en la lectura, para estar un poco en contexto acerca de esta palabra, sabemos que los evangelios contienen esas enseñanzas que nuestro Señor Jesús realizó aquí cuando estaba en esta tierra, cuando habitaba entre nosotros, en carne, amén, como forma de hombre. Entonces, amados hermanos, Él hablaba en muchas enseñanzas a través de parábolas. Si ustedes revisan allí el título del capítulo 16 en la versión Reina Valera, dice la parábola del mayordomo infiel. Amén. Yo lo voy a leer ahorita aquí en la versión de la palabra de Dios para todos. Ustedes me seguirán allí. Pero para poner un poco en contexto, el Señor Jesús les hablaba a través de una enseñanza breve. Dice que las parábolas es una narración breve que tiene una enseñanza moral. Y Él comenzó a hablar de un hombre rico que se enteró que había uno de sus administradores estaba tal vez administrando mal sus bienes, su dinero. Y entonces le pidió cuentas y le dijo al administrador: dame cuentas de todo lo que has administrado, porque ya no podrás seguir siendo más administrador. Y entonces este administrador dijo: no, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Porque ya tengo cierta edad, ya no puedo trabajar, ya él no me va a permitir seguir en cabeza de sus bienes, de su dinero. Entonces ya sé qué voy a hacer. Y él lo que hizo fue que llamó a quienes le debían dinero o algún bien que debían a su amo, y les dijo: debes 50, pon ahí en el libro que debes 25, pon ahí rápido que ya no debes 100, debes 20. Eso lo hizo para congraciarse y ganarse la amistad de aquellas personas, porque en el momento que él iba a quedar sin trabajo, iba a necesitar de una mano que le ayudara a sustentarse. Y entonces dice la palabra que luego de eso el patrón elogió a ese administrador deshonesto, porque lo que había hecho era muy astuto. Entonces, ahora sí, vamos al versículo 9. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Usen las riquezas mundanas de una manera que les ayude a ganar la amistad de Dios, para que cuando las riquezas se acaben, sean bienvenidos en la casa eterna. Si alguien es de fiar en lo poco, será de fiar en lo mucho. Si es deshonesto en lo poco, será deshonesto en lo mucho. Si no se les pueden confiar las riquezas mundanas, entonces tampoco se les podrán confiar las riquezas verdaderas. Si no se les puede confiar lo ajeno, entonces no se les dará lo de ustedes. Nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo. Desatenderá a uno y amará al otro,
¿O se dedicará a uno y despreciará al otro? Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Amén y amén. Amados hermanos, de este pasaje me llama mucho la atención los versículos 11 y 12. Y dice así: si no se les puede confiar las riquezas mundanas, entonces tampoco se les podrán confiar las riquezas verdaderas. Si no se les puede confiar lo ajeno, entonces no se les dará lo de ustedes. Amén y amén. Amados hermanos, en esta noche ya debemos meditar en esta palabra porque hemos hablado que debemos honrar a nuestro Señor con nuestros bienes, amén, aquí en esta tierra. De muchas maneras podemos hacerlo, amados hermanos. Ahorita como congregación buscamos el tema de la construcción del templo, pero esa es una de las maneras en las cuales podemos honrar a Dios, también con nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Y también, amados hermanos, ayudando a hermanos que de pronto están en un momento de dificultad, de escasez, a nuestra misma familia, conocidos, vecinos. Amados hermanos, si el Señor nos ha bendecido, también debemos ser instrumentos de bendición. Primeramente para la obra de nuestro Señor, amén. Y segundo también para aquellos que necesitan también nuestra ayuda, amados hermanos. Y dice aquí el Señor que si Él nos confía esas riquezas o nos bendice con esas riquezas aquí en el mundo, entonces dice que si las administramos mal, como este mayordomo infiel, pues no se nos podrá tampoco confiar las riquezas verdaderas. ¿Cuáles son esas riquezas verdaderas? Las que realmente el Señor tiene preparado para nosotros allí en esas mansiones eternas que, amados hermanos, yo realmente en mi mente no alcanzo a dimensionar todas esas cosas hermosas que el Señor tiene preparado para los que le aman, amén, para su iglesia. Y luego dice que si no se nos puede confiar lo ajeno, hablemos de que hagamos una buena labor para nuestros patrones. Aquí en la tierra tenemos patrones, empleadores, amados hermanos. Aquí en esta tierra seguramente el Señor nos da nuestro sustento y nos bendice a través de alguna compañía, ¿cierto?, para la cual trabajamos en algún momento. Y el Señor nos enseña en esta palabra que también debemos ser buenos trabajadores para con nuestros patrones, para con nuestros empleadores, porque dice también que si no se nos puede confiar lo ajeno, entonces tampoco podremos recibir lo que corresponde ya a nosotros, dice el Señor. Entonces, amados hermanos, la invitación en esta hora es que honremos al Señor en todo tiempo, de toda forma, en esta palabra, con nuestros bienes, con lo que nosotros tenemos, también es para la gloria del Señor, amados hermanos. Él nos enseña en su palabra que debemos ser generosos, que debemos ser dadivosos, claro, amados hermanos, en la medida que también recibimos. Pero si somos fieles en lo poco, dice el Señor, también podemos ser fieles en lo mucho. Y esto no es palabra mía o palabra del pastor o sacado de un libro cualquiera, sino es palabra del Señor. Y él en otra parte dice: probadme ahora en esto. Y dice: si somos fieles al Señor, Él bendecirá hasta que sobre y abunde. Así que, amados hermanos, no olvidemos que a pesar que estamos en la virtualidad, debemos continuar siendo instrumentos de bendición para la obra del Señor y también para nuestro prójimo, amén. En la medida que el Señor nos da, de eso también debemos dar, amén, a los demás y más
a su santa obra. Amén. Amado Señor y Padre Celestial, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, con un corazón lleno de alegría, Señor, con un corazón lleno de gratitud por tu palabra, Señor, porque a través de ella, Señor, siempre nos confrontas, siempre, Señor, nos animas. A través de esta palabra, Señor, tú nos das promesas, Señor. Tú nos das una esperanza viva, una esperanza, Señor, en la que podemos, Señor, confiar con los ojos cerrados, amado Rey, porque tú lo eres todo, lo llenas todo en nuestra vida. Tú eres el camino, Señor, tú eres la verdad, tú eres la vida. Nosotros nos acercamos, Señor, a ti, delante de tu presencia, Señor, con un corazón lleno de amor, lleno, Señor, de alabanzas, lleno, Señor, de adoración a tu santo y bendito nombre, porque tú, Señor, eres fiel, eres el Rey de Reyes, eres el Señor de señores, y santificamos, Señor, en esta hora tu nombre, porque solamente a ti es la alabanza, solamente a ti es la adoración, Señor, a ti solamente te pertenece, oh Rey de Reyes. En esta hora, oh Rey amado, te pedimos que tu Santo Espíritu venga a nosotros, Señor, habite en las vidas de las personas que se están uniendo a esta transmisión en sus hogares y nos guíe en oración al Padre, en adoración, exaltación y alabanzas al Hijo. Oh Santo Espíritu de Dios, visita nuestra vida y te pedimos que nos guíes, nos orientes, nos des la sabiduría para que todos los escenarios de nuestra vida y en todo momento estemos honrando a nuestro Señor y Dios. No queremos, Señor, faltarte en ningún momento, no queremos desviarnos de tu camino. Permítenos, Señor, el ser conscientes de nuestros actos, Señor, el tener autodominio, el tener, Señor, una conciencia delante, Señor, de ti. Así que, Señor, en esta hora, Padre Santo, recibe toda la adoración, recibe la alabanza de tu pueblo y por favor, Señor, perdona nuestras faltas. Perdona nuestras fallas si las hemos cometido, Rey del cielo, porque anhelamos, Señor, estar en rectitud delante de tu presencia. Que ministres nuestra vida, Señor. Que a través de tu Santo Espíritu nos consueles, nos animes, nos sanes. Porque, Señor, sabemos que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Pertenecemos al reino de los cielos, a tu reino, Rey de Reyes. Y por eso, Señor, a ti clamamos, porque tú eres nuestro único y suficiente Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de nuestro Señor. Gracias por tu bendita palabra. Amén y amén. Sí, amado Señor, qué bueno es darte toda la gloria, todo el honor. Nuevamente en esta preciosa noche que tú nos regalas, Señor, para en mitad de semana bendecir y glorificar tu nombre. Qué bueno, Señor, que nuestros corazones estén llenos de gozo, de alegría, Padre, para honrarte, para bendecirte, porque sabemos, Señor, que tú estás allí en los cielos. Y Padre amado, que nosotros, siervos tuyos, amado Dios, deseamos adorar. Y cuando adoramos en espíritu y en verdad, entonces tú dices que escuchas nuestra oración, Señor.
Escucha nuestro cántico, Dios mío, y traes bendición de poder y de gracia para nuestras vidas. Señor, queremos adorarte, queremos alabarte con un corazón humilde, Señor, con un corazón lleno de gratitud, porque el único Dios, Señor, Dios soberano y eterno de todo el universo, de todo lo que hay y existe. Por eso, Señor, recibe toda la gloria allí, hermano, hermana, amada persona que hoy nos visita tal vez, que hoy quiere gloria al que reina y vive para siempre, al Padre soberano y eterno, al Dios todopoderoso, al Señor de gloria, porque el Dios soberano y eterno es el único merecedor de toda la adoración y de toda la alabanza. Padre, Hijo, Espíritu Santo de mi Señor, recibe toda la gloria y todo el honor, Señor. Qué bueno es adorarte y bendecirte. Llena nuestras vidas, Señor, y haz que nuestra adoración y alabanza fluya. Y allí, Señor, en los cielos tú recibas, oh Dios del cielo, y al mismo tiempo entonces estés bendiciendo nuestros corazones, nuestra vida, para hacernos adoradores en espíritu y en verdad, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Precioso eres, santo es tu nombre, Señor. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a Tu santo monte iré, a tus moradas, oh Señor. Envía tu Dile, envía tu luz, Señor. Envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán.
Así es, Señor. Qué bueno es darte toda la gloria y el honor y saber que tú estás en medio de tu iglesia para bendecirnos, para ayudarnos, para levantarnos, para socorrernos, Señor. Gracias te damos, bendito Padre Celestial, por tu amor. Y qué bueno, Señor, es adorarte y bendecirte y darte la gloria y saber que tú estás ahí para escucharnos, Señor, para enviarte tu bendición de amor y de misericordia para nuestras vidas, Señor. Padre, tenemos hambre de ti, de honrarte, de bendecirte, de darte honor, de darte gloria. Y queremos, Señor, este tiempo precioso, amado Dios, compartir de tu mesa y darte la gloria y darte el honor, porque tú eres el Señor de nuestras vidas, porque contigo podemos ser más que vencedores, porque contigo la vida se hace sencilla y difícil, aunque no quiere decir que no hayan circunstancias de dificultad. Pero, Señor, tú nos bendices aún en medio de las mismas, Padre. Por ello, adoramos y glorificamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Un momento en tu presencia, un instante de tu amor, un destello de tu gloria, un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Un momento en tu presencia, un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Señor, oh Rey de gloria, bendito sea, Señor. Llena nuestro espíritu y nuestras vidas, porque nosotros queremos llenar de tu trono de adoración, de alabanza. Reconocemos que tú eres el Señor,
que tú eres el Rey soberano y que no hay otro Dios fuera de ti. Y pedimos que tu ayuda, tu bendición, tu amor, tu misericordia inunde nuestros corazones, Señor. Precioso eres, santo, digno de toda la adoración, digno de toda la gloria, digno de toda la alabanza. Alábale, dale la gloria al que vive, al que reina para siempre y por los siglos de los siglos. Bendice al Señor, al Dios soberano, al eterno Rey del universo, al Creador, dueño absoluto de todas las cosas y dueño absoluto de tu vida y de mi vida. Para ti, Señor, sea toda la gloria. Oh, te alabamos y te bendecimos, te damos honor, Señor. El pueblo de Dios, su sangre nos redimió, su espíritu dio para darnos poder, ser testigos de Él. Llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Santo eres el Señor, oh gloria a tu nombre, oh gloria a ti, Señor Dios soberano. Claro, Señor, ese es el deseo de nuestro corazón. Tú dices en tu palabra, la mies es mucha, los obreros pocos. Pero Señor, como esos obreros que tú has llamado, deseamos
Anhelamos, Señor, primero dar testimonio y dos, poder hablar de ti, Señor. Así que en esta noche, amado Dios, llena con el poder de tu Espíritu los corazones, las vidas, Dios mío, para que todos reconozcan, sepan que tú eres el Señor y que fuera de ti no hay otro Salvador, porque solo tú eres el Rey soberano, que a través de tu amado Hijo Jesucristo, tú mismo hecho carne, Señor, viniste, y en la cruz del Calvario, a través de este sacrificio, el derramamiento de tu sangre, nos llenas a nosotros de salvación, de vida eterna, de perdón, Dios mío, precioso y soberano, eterno y santo es tu nombre. Te damos gloria, honra y honor, y gracias te damos, Señor, por tu inmenso e infinito y precioso amor. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos. Qué bueno es darle la gloria y el honor al que vive y reina para siempre y por todos los siglos de los siglos. Gracias damos al Señor por su infinito amor, por su grande y perfecta misericordia, porque podemos nuevamente disfrutar de su mesa, hermanos. Cuando digo disfrutar de su mesa es poder estar un rato adorando, bendiciendo, exaltando su nombre, escuchando de su palabra, teniendo discernimiento de la misma, llenándonos y pidiéndole al Señor que nos ayude con la revelación de su Santo Espíritu para que podamos llegar hasta el final de nuestros días o hasta el día en que el Señor venga para salvación y para vida eterna, hermanos. Así que les saludo nuevamente a todos los que nos acompañan en esta mañana, la Iglesia Filadelfia Palabra de Salvación, y a todos los que se conectan en esta noche, familia, amigos de la familia, bueno, donde quiera que estén todos, la gloria del Señor descienda sobre sus vidas y sosténgase en el poder del Cristo de la gloria, porque el Señor, eso es lo que ha dicho, hermanos, Él vino a salvar lo que se había perdido. Los que ya están salvos, los que ya estamos en la presencia del Señor cada vez y queremos más y más de Él, entonces el Señor dice, ustedes ya lo tienen todo. Le decía a Pedro el Señor cuando lavaba los pies de sus discípulos, decía, ustedes ya están lavados porque yo he estado con ustedes tanto tiempo, pero les quiero enseñar algo. Y entonces les decía que al lavar los pies de sus discípulos, ellos deberían servir como el Señor también fue una persona útil y servicial para todos los que Él tenía a su alrededor. Así que sírvele al Señor, hermanos, y sírvele al prójimo como a ti mismo, es la consigna del Señor. Así que Dios les bendiga a todos en esta noche, amados hermanos, que la gloria del Señor descienda sobre sus vidas. Y bueno, no olvide este bendito libro, esta bendita palabra del Señor, amados hermanos, esa palabra que nos lleva a la vida eterna. No lo olvide, léela todos los días, porque así serás salvo y conocerás cómo es el camino. Y también conocerás que el camino no es fácil, pero que aquí el Señor tiene tantas promesas y tantas bendiciones, que al que las acata, que al que es obediente, entonces el Señor le muestra todo ese camino de vida eterna, hermanos. Y también les pido, hermanos, que pongan sus peticiones para orar al finalizar el culto hasta eso de las 8:15 de la noche, hermanos, y que no deje de orar y no dejemos de orar los unos por los otros, hermanos, porque hoy por ti dice, mañana por mí. Así que, amados hermanos, hoy tal vez no tengamos ninguna dificultad, hoy tal vez solamente podemos decir gracias, Señor, por todo lo precioso que eres para conmigo. Y tal vez otro hermano está diciendo, hoy sí te pido, Señor, que me ayudes, que me bendigas, que me levantes, que me saques adelante, que me quites de toda esta dificultad que llevo. Entonces podemos dar gracias, pero también decirle, Señor, ayuda a mi hermano, a mi hermana, ayuda a mi familiar, ayuda a este que pide. Y entonces unos con otros
oramos y clamamos al Señor, y estamos seguros que el Señor allí en los cielos escucha la oración de sus hijos, del obediente, del que ama su palabra. Amén. Así que vamos entonces a ir a la palabra del Señor, amados hermanos, y vamos a ir al último libro de la Biblia, el libro de Apocalipsis, y vamos a ir al penúltimo capítulo de la Biblia, en el capítulo 21 de Apocalipsis. Apocalipsis 21, 23 al 27. Repito, Apocalipsis 21, 23 al 27. Gloria sea al Señor. Así que no creo que le haya sido difícil encontrar esta palabra, puesto que está en la última hoja de la Biblia, hermanos. Dice así, Apocalipsis 21, 23 al 27. Señor, y leemos tu palabra deseando el entendimiento, la unción de tu Santo Espíritu para nuestra vida, para que esta palabra haga grandes cosas en nuestros corazones, y tú nos llenes de tu gracia y nos des entendimiento, sabiduría y revelación. A través de tu Espíritu te lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén y gloria a Dios. Bendito Padre, Señor eterno y soberano, que tu palabra en esta noche sea de grande bendición y poder para nuestra vida. Como siempre, Señor, te pedimos, porque hay un anhelo en nuestro corazón de ser entendidos, Señor, de que tu revelación inunde nuestro corazón para que podamos persistir cada día hasta el día de tu llamamiento, Señor. Te lo pedimos y rogamos, Padre, en el santo, glorioso, eterno y soberano nombre de tu amado Hijo Jesucristo, dándote gracias, Señor. Amén. En esta parte del libro de Apocalipsis, el libro de la revelación del Señor a Juan sobre los últimos tiempos, el Señor le describe lo que va a ser la nueva Jerusalén, o sea, la ciudad de Dios, donde habitarán todos aquellos que creyeron en vida y murieron en el Señor, y que van a estar en un sitio, en una parte muy especial que el Señor ha designado. Y entonces aquí hace una descripción de la nueva Jerusalén, de cómo va a ser, de cómo está construida, y habla de piedras preciosas, de oro puro semejante al vidrio. Bueno, algunas cosas tan inmensamente bellas, hermanos, que aunque uno ve la belleza de la tierra, hermanos, porque la tierra, cuando usted mira su paisajismo en la tierra, hermano, tanto del mar como de la tierra, el desierto, las selvas, hermano, es algo muy hermoso lo que el Señor ha creado. A veces yo pienso, y cuando veo todas estas cosas, yo cuando estoy estudiando me gusta colocar música instrumental cristiana, y todo esto muestra paisajes y cosas, y digo, ¿cómo es posible que por culpa de nosotros el Señor tenga que destruir todo esto? Porque la belleza de la tierra es grandísima, pero cuando uno mira la belleza del cielo, hermano, no tiene ni punto de comparación con lo que el Señor describe en la tierra. Entonces, de todo esto estaba hablando el apóstol Juan, ya para ir terminando lo que el Señor le estaba hablando en la revelación. Y entonces le decía que la ciudad no tenía necesidad de luz, porque la misma presencia de Dios lo iba a iluminar todo. O sea,
En ese sentido, no hay sol, hermanos. Y no habrá luna, no habrá día, ni habrá no habrá noche, más bien, porque siempre será día. Tremendo, hermanos. Y entonces, el Señor, en medio de todo esto, le dice a Juan: dígales que las puertas de esta ciudad nunca se van a cerrar. Pero también dígales que a esta ciudad no entrará nada que sea inmundo, nada que esté con pecado. Así que, amados hermanos, en el sentido general de limpieza, toda persona que se ve o se siente sucia trata lo más pronto posible de asearse, ¿cierto? O de lavarse para verse y sentirse limpia. Eso es normal, digamos, hablando en un contexto normal de la gente, de aquella persona que se baña continuamente, que se asea continuamente y que al verse sucia como que no se aguanta, ¿sí? Y entonces, en línea general, pues las personas, para sentirse bien, sentirse limpios, pues se asean, se lavan. Por eso, amados hermanos, por esta palabra, donde ya en el último versículo dice que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación, entonces podemos mirar el título del mensaje de esta noche: sin purificación no hay cielo. Amén. Sin purificación no hay cielo. Escucha bien eso. Es una palabra que no tiene variación, de que sin purificación más o menos podrá estar en una parte del cielo donde después te purifiques. No, sin purificación no habrá cielo, punto. Entonces, amados hermanos, lo anterior, de la manera en que hablamos del sentido general de la limpieza, es un buen ejemplo para entender que Dios, el Señor Dios soberano y eterno, ha dispuesto, escucha bien, es Dios el que lo ha dispuesto, no es el hombre, el Dios a través de su palabra que ha dispuesto que para tener ingreso eterno al reino de Dios, todo creyente, todo el que diga ser creyente, debe estar limpio y sin mancha de pecado, de ese pecado que ha acaparado durante su vida terrenal. Porque todos hemos pecado, siempre lo hemos dicho de una y de otra manera, y la Biblia así nos lo enseña, porque estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos hemos pecado. Unos más, otros menos, pero la cuestión aquí no es el más o el menos, sino que si se ha pecado, entonces hay que lavarnos, limpiarnos, purificarnos para poder entrar al reino de los cielos. Así que, al hablarle el Señor proféticamente a Juan de esa ciudad santa donde van a vivir los que llegan al cielo, hermanos, o sea, el Señor la describe como la Nueva Jerusalén, donde la gloria, la santidad y la perfección de Dios son los pilares de esa misma, o sea, son las bases, los fundamentos de esa ciudad, hermanos. El amor de Dios, la perfección de Dios, la santidad de Dios, todo eso, la justicia de Dios. Entonces, cuando miramos que esos son los pilares del Señor, dice que allí, bajo ninguna circunstancia, podrán entrar todos los que han hecho abominación, los que han persistido en toda clase de pecado. Es decir, que han dejado, que se han olvidado del Dios eterno y que su práctica constante es la rebelión y la rebeldía. Alguien dice: bueno, pero pastor, es que yo no soy tan rebelde, yo algunos mandamientos me los sé y algunos pues los practico, otros no, pero no soy tan malo. Hermanos, la Biblia dice, y amadas personas que nos escuchan, que nada inmundo o que hace abominación y mentira entrarán al reino de los cielos, porque esa clase de personas no podrán ser inscritos en el libro de Dios.
el pecado no deja que puedan ser inscritos en el libro de Dios, hermanos. Entonces, quien está manchado por el pecado, por la corrupción moral y personal y ambiental, debe ser inducido, escucha bien, indefectiblemente a lavarse. Alguien dirá, pero como yo no creo en Dios, ¿por qué me voy a lavar si yo no creo en Él? No, es que eso no interesa. El que usted crea o no crea no quiere decir que Dios no lo va a juzgar. Lo va a juzgar, la va a juzgar. Entonces, indefectiblemente, el que quiera llegar a la eternidad, ver la salvación de su alma, indefectiblemente debe lavarse, debe purificarse, debe limpiarse de toda aquella abominación que ha tenido en el transcurso de su vida, como lo dijimos, aquí en la tierra. Así que lo anterior, entonces, hermanos y amadas personas que nos escuchan, nos lleva a entender que quien no lo haga, quien no se lave o quien no se purifique de sus malas acciones, que entre otras cosas, por su propia decisión, determinación personal, ha incurrido, hermanos, en lo que lleva de vida, no podrá ser apto bajo ninguna circunstancia, no podrá ser reconocido para entrar en la gloria del Señor, para entrar en el reino de Dios. Porque fíjese, la Biblia dice que allí no entrará nada cosa abominable, sino todos los que vivan en santidad delante del Señor, hermanos. Pero que porque el Señor coloca esas cosas tan difíciles. No, hermanos, cuando usted ama a Dios y cumple sus mandamientos, entonces se va volviendo santo, inclusive sin darse cuenta, porque está cumpliendo con lo que el Señor está diciendo. Por eso es que el Espíritu Santo le da una lista al apóstol Pablo, amados hermanos, la cual indudablemente puede ser mucho más amplia de lo que allí vamos a leer en Corintios, y esa lista el Señor se la da a Pablo para que le hable a los de Corinto, pero también para que a nosotros, los de hoy, a los de mañana, el Señor nos habla en referencia a la suciedad, esa suciedad humana de la cual debemos, escucha bien, ante Dios debemos limpiarnos, porque si no, de lo contrario, no hay reino de Dios y vida eterna con Él. Amén. Si no lo hacemos, no lo hay. Tú puedes vivir como quieras, pero Dios, el Dios soberano y creador de tu vida, te va a llamar a un juicio para saber qué hiciste con lo que Dios te dio sobre esta tierra y qué hiciste con tu vida y cómo manejaste tu vida. Primera a los Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10, aquí vamos a mirar parte de la lista. Por eso les digo que esa lista pues, es muy pequeña ante muchas cosas de pecado que el ser humano comete. Pero vamos a mirar algunas y con ello nos damos un entendimiento de lo que pasa en la vida de la humanidad. Primera a los Corintios 6, 9 y 10. Es un verso muy conocido y debe ser muy conocido por el cristiano, el creyente. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y por eso le digo, esta lista podría ser interminable casi, porque el pecado del ser humano es muy grande. Entonces en otra parte encuentra usted ni los mentirosos, ¿sí?, y muchas otras cosas que las personas hacen, de los que adoran ídolos, o sea, los que tienen idolatría,
los que aman más el dinero que a Dios. Bueno, hay muchas cosas, hermanos. Pero cuando el Señor habla, comenzando, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Hermano, esa palabra injusticia lleva muchas cosas, en la cual cuando se habla de injusticia, se habla de usted no ser esa persona que realmente le da a su empleado o a su empleada que tiene lo que bien merece, o que no es justo en su hogar, o que no es justo con sus hijos, o que no es justo con lo que gana y con lo que debe de dar para para tantas cosas, hermanos, en la vida. Y entonces la injusticia abarca muchos esquemas de la vida del ser humano. Y lo demás, hermanos, pues es muy directo el Señor sobre quienes no heredan el reino de los cielos. Y vuelvo y repito, y tenemos que añadirle muchas más cosas que abarca esto que el Señor allí está diciendo. Entonces, vamos a mirar, amados hermanos, dos cositas importantes acá. Y la primera es purificándose para salvación. Purificándose para salvación. Y entonces miramos que todo ser humano que desee reconciliarse con su Creador tiene el deber de purificarse. Estoy hablando no del creyente, todo ser humano que ha caminado una vida normal, común y corriente, tal vez apartado, olvidado de Dios, o tal vez medio creyente del Señor, pero no haciendo lo que el Señor dice en su palabra. Entonces el Señor le dice a esa clase de persona, como lo digo a nosotros cuando no, tal vez conocíamos de Él, pero no hacíamos lo que Él quería, y nos dice: ustedes deben lavarse, deben purificarse, deben asearse, porque han estado viviendo suciamente. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Y ante quién debe purificarse? Ante el Dios soberano, que es puro y santo. Porque es muy fácil decirle el esposo a la esposa o la esposa al esposo: no, yo no te he sido infiel, yo no, jamás, yo no. Pero a lo mejor le ha sido infiel 5 veces y cree que porque la esposa o el esposo no lo sabe, entonces se quedó así. Pero Dios todo lo sabe, todo, absolutamente todo lo sabe. Entonces por eso estamos hablando de purificarnos delante de la presencia del Señor, que Él sí todo lo sabe, y tú sabes lo que has hecho en tu vida. Entonces nos debemos purificar ante Dios, porque es un Dios soberano que es puro y santo. Al ser el Señor, el soberano Dios puro y santo, pues Él quiere que nosotros también seamos así, porque Él no va a aceptar en el cielo a alguien que no sea como Él. Por eso Él nos dio la sabiduría, el entendimiento, el libre albedrío, para que nosotros podamos reconocer y podamos mirar realmente qué es lo que queremos recibir de parte de Dios, hermanos. Así que purificar, ¿qué es? Purificar es quitar una persona lo que es extraño o que se opone a su pureza. Es limpiarse de toda imperfección. En este caso, del pecado, de las cosas que abominan a Dios y que están en su palabra. Dice: no harás esto, no harás aquello, no harás lo otro, como lo leímos ahorita. Entonces cuando dice: los injustos, los fornicarios, los idólatras, los afeminados, los que echan con varones, los ladrones, los avaros, no heredarán. Entonces, si yo soy algo de eso, entonces al purificarme, eso tiene que irse de mi vida. Así de sencillo. Ya no puedo seguir en lo mismo y creyendo que Dios me va a salvar porque yo soy así. No, Dios me ama, pero no ama el pecado que hay en mí. Entonces surge la pregunta: ¿cómo podré hacerlo? ¿Cómo podré purificarme si eso no es tan fácil? Si ya he llevado una vida de esa manera, y es más, hasta me siento bien viviendo así, y creo que eso está bien porque los demás dicen que está bien. Pero cuando tú miras la palabra de Dios y quieres llegar al reino de los cielos, entonces el Señor nos dice: no es así. Para llegar a mi reino debes estar en santidad. Y entonces el Señor nos nombra por toda
la Biblia cuáles son las cosas abominables al Señor, como las hemos visto y las hemos nombrado allí en primera carta a los Corintios en el capítulo 6. Entonces, podemos resolver un poco de esa pregunta, hermanos, cuando en un momento de su vida, al faltarle a Dios, al pecar contra Él, ya siendo David rey de Israel, va a la fuente y directamente pide a Dios. El profeta había hablado con él. Y él no se puso a decirle al profeta, entonces profeta Natán, perdóname, ayúdame, perdóname, tú ora por mí. No, David fue directamente a la fuente, porque sabía que Natán simplemente era alguien que Dios estaba utilizando para decirle las grandes verdades que tenía que decirle a David por su pecado. Y David entonces se pone delante de Dios y habla con él, hermanos. Es decir, directamente pide a Dios su ayuda y perdón, lo cual es aceptado por el Señor. Pues David no solamente, amados hermanos, se arrepiente y confiesa con un corazón humilde y sincero, sino que no vuelve a cometer el mismo error 2 veces. Esa es la situación que vemos. ¿Cómo podemos mirar, cómo podemos purificarnos para salvación? Es arrepentirnos del pecado que hemos cometido. Pero pastor, es que hay unos pecados de una gente que eso sí es terrible. No, hermano, todos los pecados son terribles para Dios, porque el pecado separa del amor de Dios. El pecado es la infracción de la ley de Dios. Entonces, cuando tú infringes la ley de Dios en la mentira, dice: el mentiroso no hereda el reino de los cielos. También dice en otra parte: el asesino no hereda el reino de los cielos. Entonces los dos, ninguno de los dos va al reino, uno por mentiroso y el otro por asesino, pero ninguno de los dos va a ir. Pero cuando le pedimos perdón a Dios de un corazón sincero y humilde, nos arrepentimos, confesamos el pecado y hacemos como David, nos apartamos, entonces la misericordia del Señor viene a la vida de esa persona, hermanos. El Salmo 51 nos habla de esto de David. Y vamos a mirar en el Salmo 51 los versículos 2 al 4 y después vamos al 7. 2 al 4 y después el 7. Salmo 51, 2, 3 y 4 y después el 7. Dice así. Esto le decía David al Señor cuando empieza a hacer su oración: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y el 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, le decía David al Señor. Entonces, fíjese que David no solamente le pidió perdón a Dios, sino que hizo público su pecado. Con este salmo él hace público el pecado. O sea, la gente se da cuenta que David pecó, que David le falló al Señor. Natán ya lo sabía porque el Señor se lo reveló, pero después pudo haber dicho David a Natán: bueno, tú te callas, dejas esto en lo secreto, yo voy a hablar con Dios en lo secreto y pare de contar. No, él lo puso en un salmo de los cuales hablaban y cantaban en el himnario de Israel. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú tienes la oportunidad de pedir perdón a quien le cometiste el error, pues debes hacerlo. David ante el Señor primeramente le dijo: Dios mío, sí, he hecho mucho mal contigo, he hecho mucho mal a tu palabra, Señor, perdóname. ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo: no David, yo no te perdono. El Señor enseñó en el Nuevo Testamento cuando Pedro le dijo: Señor, si mi adversario viene y peca contra mí 7 veces, entonces tengo que perdonarlo las 7 veces. Dijo: no, Pedrito, 7 veces no, 70 veces 7.
Si Él viene a pedirte perdón, tienes que perdonarlo, porque yo también a ti te he perdonado todo lo que tú has hecho. Entonces, no era que, porque hay gente que llega y dice, bueno, entonces tengo que contar 7 por 7, 490 veces, y hasta ahí voy. No, lo que está diciendo el Señor es ahí, es que si alguien viene a pedirme perdón, debo perdonarlo, no importa cuántas veces sean, porque Dios, no importa cuántas veces yo vaya a pedirle perdón, Él hace lo mismo, Él me perdona. Y esto hace que mi vida empiece a purificarse. Ahora, eso no quiere decir que el mismo error lo cometa las 490 veces. No, porque eso ya estaría muy mal delante del Señor. Así que, amados hermanos, quien comienza una vida de purificación o limpieza espiritual en su vida, debe saber por la palabra, escucha bien, debe saber por la palabra, que solo la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. No es una penitencia, no es que usted se ponga unos vidrios en las rodillas bien chiquiticos y camine media cuadra con ellos ahí prendidos, le sangre en las rodillas y a lo mejor se quede paralítico para el resto de su vida. No es eso, hermano. O que usted nunca se haya mandado desde una altura amarrado y entonces y le tenga pánico y terror y diga, bueno, para hacer una penitencia para que sea libre de mis pecados me voy a mandar en eso. No es eso. Jamás es eso, hermano. Es sencillamente creer en el sacrificio de la cruz, vivir conforme a lo que el Señor dice, guardando sus mandamientos, y creer que esa sangre derramada en la cruz del Calvario es la que me limpia de todo pecado, hermanos. Hebreos capítulo 9, versículo 14 nos enseña lo siguiente, hermanos. Hebreos 9, 14. ¿Cuánto más? Bueno, aquí les formo, antes de este versículo, se está hablando de que en el Antiguo Testamento la sangre de los toros, de los machos cabríos, de la sangre de cualquier animal limpiaba del pecado. Entonces, el escritor de Hebreos dice en el 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ese sacrificio del Señor Jesús en la cruz, hermanos, que cuando nosotros lo tenemos bien reverenciado, y vuelvo y repito, cuando tú ya tienes bien en tu corazón, en tu mente, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿sabes qué? Tú dices, no quiero volver a pecar, no quiero volver a ofender al Señor, y menos el sacrificio que Él hizo por mí en la cruz, hermanos. Así que esto quiere decir que hay que creer firmemente y sin variaciones en ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz, el cual los hechos en la palabra del Señor así lo demuestran de una manera totalmente irrefutable. O sea, que Él nació, que Él vivió una vida pública, que Él vivió una vida de pasión, que Él murió, que Él resucitó, que Él ascendió a los cielos y que hoy es nuestro abogado y Señor ante el Padre para salvación y para vida eterna. Eso es irrefutable. Por eso tú no puedes dudar, o que alguien te haga dudar cuando ya llevas X años sabiendo del Señor y empiezas a rascarte la cabeza. Ay, pero es que a mí ahora me dijeron otra cosa. No, si tú eres un buen lector de la Biblia, sabes que la palabra de Dios tiene la razón y nadie puede refutar lo que el Señor dice. Todos aquellos o aquellas que dispongan su corazón al Señor, amados hermanos, para ser lavados, para ser limpiados, para ser purificados por la palabra profética, deben saber que el Señor tendrá bendiciones muy especiales en su reino. Cuando nosotros, eso como en una carrera, ¿no? En ciclismo, en atletismo, en piscina, lo que usted quiera.
Y usted dice, no, yo voy a competir porque quiero ganar. Y voy a prepararme para ganar. Entonces, cuando llegamos al reino de los cielos y nuestra mentalidad y propósito es ganar la vida eterna, veremos grandes, preciosas bendiciones en el reino de Dios. ¿Acaso es que 50, 100, 80, 90 años, 120 años que tú vivas aquí sobre la tierra serán muchos ante una eternidad que es para siempre, hermanos? No es nada. No es ni comparable con la punta de un alfiler. No, hermanos, porque la vida terrenal es pasajera. La vida con Dios es por siempre, es eterna, hermanos. Apocalipsis capítulo 7, versículos 16 y 17 nos enseñan, hermanos. Apocalipsis 7, 16, 17. Dice así. Escucha bien parte de las bendiciones que el Señor habla. Los que llegamos allá. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermano, dése cuenta, hermana, si nosotros nos lavamos, nos purificamos, nos mantenemos de esa manera, las bendiciones del cielo son inmensas. Cuando dice el sol no caerá más sobre ellos, es porque no habrá sol. Va a haber algo en lo cual el Señor va a tener para que el cuerpo, no sé, lo que Él nos dé, hermanos, se sienta feliz por toda la eternidad. Qué lindo es eso, hermanos. Qué precioso es. Y que ya no necesita usted rascándose la cabeza, ya bueno, ¿y ahora qué hago para el mercado, Señor? Tú me dejaste una nevera ahí de oro, pero ¿y el mercado yo qué voy a hacer? Y que llegó la noche y ahora como que yo no sé, eso me da como miedo. No, es que el Señor dice que ni siquiera habrá noche allá, hermano. Y cuando dice que enjugará toda lágrima es porque sencillamente allí no va a haber el lloro, de ninguna manera. Todo será felicidad absoluta con Dios en la eternidad. Entonces, purifícate, lávate. Amado hermano, amada hermana, amada persona que nos escucha, no es difícil. Se vuelve difícil porque nosotros como seres humanos somos terribles para eso, para hacerle caso a Dios. Pero no es difícil. Y cuando empezamos a vivir una vida en Dios y le pedimos a Él que nos ayude a vivir esa vida con Él, entonces como que se hace todo sencillo, hermanos. Gloria a Dios por ello. Cuando la purificación, la cual tiene una alta dosis de obediencia, escucha bien, la purificación tiene que tener una alta dosis de obediencia, de rectitud, de santidad, de amor a Dios y al prójimo y muchas otras cosas más. Porque hay alguien que dice, no, ya me purifiqué del pecado, pero odia a alguno, odia al otro, hace cosas que no son, tumba al uno, tumba al otro, dice, y yo estoy purificado. No, hermano, la purificación de la persona debe tener una alta dosis de todas estas cosas que estamos hablando, hermanos. Entonces, cuando esta purificación se efectúa en la persona, vemos que pasa a ser un creyente, un verdadero hijo o una verdadera hija de Dios, y entonces pasa a ser regenerado. De degenerado pasa a ser regenerado o regenerada, pasa a ser justificado, pasa a ser santificado. ¿Por quién? Por el Señor, porque hemos puesto nuestra vida delante de Él y queremos que eso suceda en nuestra vida. Pero mucha gente está en la iglesia y no ha sido ni regenerada ni justificada, y menos tiene santidad. Primera a los Corintios 6:11. Después de que el Señor habla de quienes no heredarán el reino de los cielos, entonces el Señor en primera a los Corintios 6:11 sigue diciendo: y esto erais algunos, o sea que
adúlteros, fornicarios, afeminados, estaban con varones, ladrones, bueno, de todo lo que dice ahí en los 2 anteriores versículos. Y dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces el Señor le está diciendo ya es al creyente, no al mundo en general. Ya tú estás conmigo, ya tú me has recibido en tu corazón, ya te he bendecido y he perdonado tus pecados, ya te has purificado, entonces no andes en la inmundicia del pecado. Eso es lo que está diciendo el Señor, hermanos. Ahora, la premisa del creyente, entonces, ¿qué es? Guardarse cada día para así glorificar en su diario caminar el nombre del Señor. Porque alguien dice, glorifica a Dios, ¿sí? ¿Cómo lo glorificas? Diciéndole gloria a Dios, aleluya, no voy a cantar una canción para ti, no. Glorificar a Dios es caminar conforme a sus mandamientos, hacer lo que Él dice, vivir conforme a la palabra del Señor. Punto 2. La no purificación excluye del reino de Dios. Aunque la purificación del creyente, hermanos, se puede dar paulatina o progresivamente, de hecho que es una manera de darse, cada día estamos en ello, el mismo, o sea el creyente debe luchar porque antes de su llamado o antes de la segunda venida del Señor, ya la misma, o sea la purificación debe regir en su vida no al 93% ni al 98%, sino al 100%, para así poder entrar en el gozo del Señor. Por eso es que un momento dado le dijeron los discípulos al Señor, uy, pero Señor, entonces difícilmente alguien se salva. Y el Señor que contestó, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es decir, que si nosotros nos colocamos en las manos de Dios y vivimos conforme Él dice en su palabra, en toda nuestra vida, y dejamos el pecado que nos asediaba en la antigüedad, entonces sí veremos el reino de Dios. Así que, amados hermanos, Dios está dispuesto todo el tiempo, todo, para limpiarnos, para lavarnos, para purificarnos de nuestros pecados. Dios está dispuesto. ¿Cómo es que Dios está dispuesto? Porque sencillamente cuando tú cometes un error de pecado y te arrepientes ante el Señor, y con esto no estoy diciendo que puedes cometer todos los pecados que quieras y después arrepentirte, no. Ojalá tú le pidas perdón al Señor y nunca más vuelvas a pecar. Ojalá sea así. Eso no quiere decir, hermanos, que errores como seres humanos tenemos. No todas las cosas que no hacemos bien son pecado. Amén. No todo, porque a veces a todo lo tachamos de pecado, que miramos y porque de pronto miramos con fuerza a alguien para querer decirle algo, uy, ya pecó. No es eso. El pecado es porque estamos haciendo cosas que están infringiendo a la ley del Señor, hermanos. Entonces, todo el tiempo, sí, hermanos, debemos limpiarnos, lavarnos de nuestros pecados, porque el Señor quiere que reconozcamos que le hemos fallado y que necesitamos urgentemente de Él. Eso es lo que Dios quiere, que dejemos nuestras vidas en su presencia y le digamos, Señor, sí, como David lo hizo, cuando Natán vino y le dijo estas cosas, el pecado que él tenía y que él pensó que no lo sabía sino él, entonces lloró y se arrepintió delante del Señor. Y el Señor, aunque tuvo sus consecuencias, lógicamente su pecado, sin embargo el Señor le perdonó y llegó a decir de David que era su amigo, que era el amigo de, ahora que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Así que también, hermanos, Dios, al estar dispuesto a perdonarnos porque reconocemos nuestro pecado,
Eso fue lo que reconoció un día Isaías, el profeta, cuando fue llamado por Dios. Todos los profetas tuvieron un inicio en su vida para hacer lo que Dios el trabajo que el Señor les había encomendado, y uno de ellos fue Isaías. Y mire que estas cosas fueron las que Isaías reconoció recién el Señor lo llama, y entendió que el amor de Dios lo perdonaba y lo purificaba, y eso le sirvió para seguir un camino conforme a lo que el Señor le trazó y conforme al propósito del Dios eterno para su vida. Y por eso pasa a ser, si no el más importante, el más grande profeta de Dios, uno de los más importantes, el profeta Isaías. En Isaías capítulo 6, versículos 5 al 7, vemos esta situación, hermanos. Isaías 6, 5 al 7. Entonces dije, o sea, cuando Isaías es llamado, él se siente impuro ante Dios. Él se siente no lavado ante la presencia del Señor, y por eso dice, exclama esto. Entonces dije, Isaías, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que Isaías, como tú y como yo, era un hombre que le había fallado a Dios, que había pecado también de una o de otra manera. Pero cuando él sintió el llamado de Dios, entonces, ¿qué fue lo primero que hizo? Ay, sí, ven, no, Dios me llamó a mí, a ustedes no. No, lo primero que hizo fue doblar su cara hacia el piso y decirle, Señor, pero ¿cómo me vas a elegir a mí si soy un hombre pecador? Y el Señor dice que manda al ángel y le dice, tu pecado es perdonado, levántate y haz lo que yo te digo. Y uno mira ya a Isaías haciendo todo lo que el Señor le decía, y por eso la bendición de Dios sobre él, porque Isaías no siguió profetizando y haciendo cosas malas delante de Dios, sino que hizo todas las cosas bien, porque buscó el perdón de Dios y halló el perdón de Dios, y halló al Dios de los cielos que a través de él le bendecía y le llenaba de su gloria. Solo una razón en sus varias formas nos excluye del reino de Dios. Solo una razón, pero de muchas formas nos excluyen del reino de Dios, de la vida eterna con él, hermanos. A esto la palabra de Dios le llama pecado. Amén. Lo que pasa es que el pecado se presenta en variadísimas formas siempre. Es decir, cuando hablamos del pecado es infringir en todo tiempo la ley de Dios. Ejemplo, la injusticia que existía en los grandes religiosos de la época del Señor Jesús cuando Él tuvo sus pies sobre la tierra, hermanos. Mateo 5:20, miremos. Fíjese que el hecho de ser religioso no me da el que yo pueda heredar el reino de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? El hecho de que tú estés asistiendo a un templo, en que seas parte de la iglesia del Señor, no es que te dé el derecho de ir al reino de los cielos por ir al templo y por asistir como iglesia del Señor. Ya hemos dicho que debe estar lavado, purificado, justificado en santidad. Y entonces Mateo 5:20, mire lo que dice. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Si en ese momento que él habló esta palabra estaban fariseos, saduceos, herodianos, escribas, de todos los religiosos que estaban allí, estaban presentes, tenían que señalarse ellos mismos y decir, nos está diciendo que nosotros todavía no somos aptos para el reino, para su reino.
Le estaba diciendo a eso. Ustedes no son aptos para el reino de Dios. Y alguien diría, pero ¿cómo así? Si son los grandes religiosos los que se las saben todas. Sí, se las saben todas, pero no hacen lo que el Señor dice. Ese era el problema que tenían los grandes religiosos de la época de Jesús y muchos religiosos también de nuestra época, hermanos. Así que se necesita también, estamos dando ejemplos, de la inocencia para ser agradables al Señor y que al llamado estemos libres de toda culpa, esa culpa que fue adquirida a través de nuestra vida, hermanos. Escucha bien, la inocencia es parte de ir al reino de los cielos. Mateo 18:3. Mire lo que nos dice el Señor ahí. Mateo 18:3. Dice así, y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Escucha bien eso. Cuando hay adultos que hacen mal, que están en contra de lo que Dios dice a todo momento, así vayan al templo, así digan pertenecer a la iglesia del Señor, el Señor les dice, si ustedes no son como niños, es decir, si no tienen esa inocencia de niño, de que el pecado no sea la parte esencial de sus vidas, sí llegarán al reino. De lo contrario, no. Aquí no estamos diciendo quién entra y quién no entra, sino que cada uno de nosotros nos auscultemos, nos hagamos un autoexamen a nosotros mismos y pongamos en balanza y digamos, bueno, ¿cómo es la cosa? ¿Sí o no estoy calificando? Cada uno. Aquí no estamos poniendo la llaga en el dedo a alguien, no, es que cada uno haga su autoexamen referente a lo que estamos hablando en la palabra. Y por último, el buscar e insistir en los placeres mundanos igual excluyen de la eternidad con Dios. El buscar, el estar ahí, hermano, el insistir, porque déjeme decirle, hay muchos en la iglesia del Señor, aún muchos líderes. Mire, hermano, hace poco alguien me comentaba de un líder que se llevaba a las muchachas, muchos las envolvía de una manera y de otra, y se las llevaba para acostarse con ellas, y ellas no sé por qué caían, porque eso es porque le ponen toda la atención al líder y se olvidan de Dios. Y líderes en muchas iglesias que hacen esas cosas, hermanos, y creen que Dios se está aceptando, y alguien dice, ¿y por qué Dios no manda un rayo y los consume de una vez? No, es que todos, tanto los instructores como los que se van a dejar instruir, deben de orarle a Dios y mirar y leer su palabra para saber si lo que está proponiendo la persona es de Dios o no es de Dios, hermanos. Primera a los Corintios, capítulo 15 y versículo 50, miren lo que nos enseña. Primera a los Corintios 15, 50. Con este verso termino, hermano. Primera a los Corintios 15, 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Escucha bien eso. O sea, este cuerpo no hereda el reino de los cielos, hermanos. Y si usted le da el ancho al cuerpo y con él hace cosas de pecado que le disgustan a Dios, entonces su alma no podrá entrar al reino de los cielos, hermano. Que alguien dirá, pero es que es el cuerpo el que hizo eso, mi alma está bien. No, si el cuerpo está mal, el alma también. Amén. Así que hay muchas otras formas de pecado que excluyen del cielo, hermanos. Si tú quieres ir al cielo, debes saber qué es lo que excluye y qué es lo que no excluye. Y entonces trabajar sobre ello y pedirle al Señor que te ayude para llegar a la vida eterna con Él. Concluyo. Si la humanidad no se lava
y purifica de sus pecados, jamás verá a Dios. Estoy hablando del ser humano común y corriente. El creyente ahora debe procurarse por autoexaminarse cada día y tener la seguridad de su salvación. El Señor no desea excluir a nadie de la salvación, pero sí somos nosotros los que decidimos si vamos o no vamos. ¿Cómo? Haciéndole caso al Señor, siendo obedientes a Él, porque Él ya dispuso que todo el que quiera tomar la salvación se purifique, se lave, y el Señor le bendice y le llena de su gracia y de su gloria. Padre precioso, eterno y soberano Rey, te damos muchas gracias nuevamente por este tiempo en que podemos adorarte, bendecirte, exaltarte, glorificarte, darte gloria y saber que tú estás en medio nuestro. Gracias, Señor. Gracias porque has hablado nuevamente a nuestro corazón. Ayúdanos a mantenernos fieles a tu palabra. Que esta palabra, Señor, mañana, pasado mañana ya se nos haya olvidado en nuestra vida. No, Señor, no queremos eso, Padre. Que cada vez podamos vivir y tú recordarnos, Señor, esa palabra profética y preciosa que nos das para vivir conforme a tu voluntad, y que en todos los actos de nuestra vida la vivamos, Señor, para vida eterna. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús, y por eso te pido, Señor, que tú bendigas a tu iglesia, a tus hijos, a tus hijas, al joven, al niño, al adulto, al anciano, para que, Señor, todos, sin excepción alguna, podamos purificarnos, lavarnos, limpiarnos de toda maldad, Señor, y así poder llegar al reino de los cielos. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de mi Señor. Amén y amén. Padre, en las peticiones de esta noche, nuestra hermana Doris Betty continúa pidiendo oración por su cuñado Hernán Centeno. Aún está inconsciente. Ella nos colocaba un mensaje hoy, decía que ni los mismos médicos comprendían por qué entró en ese estado de inconsciencia y no han podido sacarlo de allí. Ella, nuestra hermana Doris Betty, que es la hermana de la esposa de este varón que está allí, pide paz para su familia, pues todos están muy preocupados. Así que, papito hermoso, Dios soberano, tú sabes cuánto rogamos y pedimos porque tú le des la oportunidad al cuñado de tu sierva, Señor. Oportunidad de vida eterna. Y para que esa oportunidad llegue, pues, Señor, debes tocar su vida corporal, Dios mío, para que vuelva en sí. Señor, ten misericordia de este varón, Dios mío. Ayúdalo. Bendice a esa familia, Dios mío. Dales, Señor, la gracia de poder ver a su familiar nuevamente con ellos, pero para salvación y para vida eterna también, Señor. Ayúdalos. Porque a través de tus milagros, de tus señales, de tus prodigios, entonces también la gente cree, Dios mío. Señor, por favor, ten misericordia de esa familia. Ayúdalos, bendícelos. Que el poder de tu gracia, el poder de tu Espíritu inunde el corazón de esa familia y de esta persona que entró en ese estado de inconsciencia, los cuales los médicos no saben, pero tú sí, Señor. Así que, Padre, pedimos tu misericordia, tu compasión y tu amor. Oramos por Ginette y Edgar, porque Dios toque sus corazones y entiendan salvación y vida eterna, y el Señor les bendiga sus vidas por siempre. Amado Padre, Señor Dios soberano y eterno, bendice a esta chica Ginette. Bendice, Padre amado, a Edgar, sobrino de mi esposa, Señor. Amado Padre, te pedimos, te rogamos, Padre, que el poder de tu gracia y tu amor eterno esté sobre ellos. Señor, para que tu gloria y tu amor inunde sus corazones y ellos puedan mirar una vida en ti, por ti, para ti. Los bendecimos, Señor, con tu poder, con tu gracia, con tu amor maravilloso, y suplicamos, Señor, tu poder, tu perdón, tu misericordia sobre sus vidas, Señor. En Cristo Jesús te lo rogamos y te damos gracias. Dale la paz, Señor, a Ginette, Dios mío. Dale la paz, Dios mío, que sobrepasa todo entendimiento, para que puedan arreglar las dificultades
que se han avecinado a sus vidas, Señor, pero que tú, sabemos, tienes el control de todo cuando, Señor, dejamos que tú actúes. Y queremos y deseamos y anhelamos que Ginette deje que tú actúes en su vida y también, claro, en Dios, Señor. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús, dándote gracias. Tu sierva Esperanza Payares da acción de gracias por todas las bendiciones y misericordia, por guardar su entrar y salir, y da la gloria, honra y alabanza al Rey. Amado Dios, nuevamente la gratitud de tu hija. Ahí está, Señor, y te damos gracias por ella y pedimos tu bendición para las peticiones que hay en su corazón, Señor. Ella pide oración por toda su familia, por los enfermos, que Dios evite la llegada a nuestro país de esa droga que destruye la juventud. De hecho, Señor, que todas estas cosas ya están de pronto en otros países a gran escala, pero esto es mundial, Señor. Esa situación, Señor, es mundial. Sin embargo, claro, pedimos tu misericordia, Señor. Amado Padre, Señor Dios soberano, bendice a la familia de tu hija, a todos para salvación y para vida eterna, para ser transformados sus corazones, por todos los enfermos, Señor Dios mío, y que, Padre amado, tú seas poniendo tu mano de poder sobre todas estas cosas que se vienen sucediendo en la actualidad, Dios mío, porque la droga maldita está en todos los continentes, Señor, haciendo sus efectos dañinos, Señor. Y bueno, Padre, solamente rogamos a ti, que todo lo sabes, todo lo puedes, y mucho más por nuestras familias, Señor, para que, amado Dios, tú los guardes y los cuides de este flagelo de la humanidad, Señor. Así que oramos por la salvación aún del mundo entero, como tu sierva lo pide, Señor, y rogamos tu mano de bendición y de amor y de misericordia. Ángel Leiva da acción de gracias por la presencia de Dios en sus vidas, y da gracias por la misericordia y protección de Dios, porque les da salud y vida para darle honra y adoración, Señor. Nuevamente tu hija, también adorando y bendiciendo tu nombre, dándote la gloria y el honor solo a ti, Señor. Bendícela más y más a Angeli todos los días de su vida, Señor. Te lo pido y te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tu gracia y tu amor esté con ella y con su familia todos los días de su vida. Ella pide oración por su hogar, por su hijo Juan Camilo, por su esposo Harold Márquez y por la vida y salud de sus padres. Amado Padre, por favor, bendice a Harold, bendice a Juan Camilo, llénalos de tu presencia, úngelos con tu amor, llénalos de salvación y de vida eterna, dales comprensión de vida eterna para que ellos amen y glorifiquen y adoren tu nombre. Y también pedimos por la salud de los padres de Ángel y Señor y toda su familia. Ella pide oración también por la iglesia, por su clientela, su trabajo, su ciudad de Ibagué y por la humanidad. Señor, haz que todas estas cosas lleguen a la vida de tu hija, Señor, que Dios del cielo, la iglesia sea bendecida por ti. Ese es un anhelo del corazón que tenemos todos los días para todos nuestros hermanos que conforman la iglesia del Señor, por la clientela que ella tiene, Dios mío, para poder llevar el sustento a su hogar, su trabajo, por Ibagué, la ciudad donde ella vive, Señor, y por toda la humanidad, como pedíamos antes, Señor, que tu gracia y tu amor esté en todas estas acciones del diario vivir, Señor, de tus hijos. Diego Humberto Rodríguez pide oración por su salud, por sus finanzas, por sus hermanas, sus hijas y madre. Señor, bendice, Padre amado, la salud de tu siervo. Dios mío, son oraciones diarias, porque vemos, Señor, cómo sus cuerpos, el cuerpo de tu hijo, Señor, ha tenido a través del tiempo cosas difíciles, Señor, pero confiamos en ti, amado Dios, en tu amor, en tu misericordia, y en que tú a tus hijos los bendices de una manera especial. Por eso pedimos la bendición especial para Diego Humberto, Señor. Toca su cuerpo, toca sus partes que están en este momento, Señor, con dificultad, y sánalas por el poder de tu gracia y en el poder de tu amor, Señor. Mira, Señor, sus finanzas, ayúdalo, bendícelo, Dios del cielo, y también bendice a sus hermanas, a sus hijas y a su mami, Señor. Bendícelas con todo tu amor, con toda tu gracia, para que ellas crean, para que ellas caminen conforme a tu santa y perfecta voluntad, y haz un milagro poderoso en la vida de esta familia, Señor. Te lo pedimos y rogamos en el nombre de Jesús. Saludamos en Bogotá a toda la iglesia Filadelfia Palabra de Salvación. A los que se han conectado les bendecimos poderosamente, que la gloria del Señor descienda sobre sus vidas y sobre sus familias. En Ibagué, Ángeli, en Bucaramanga, familia Rodríguez Palacio, Dios les bendiga poderosamente, amados hermanos, les amamos
en el amor del Señor en Ecuador, a mi hermano Gerardo, su esposita María, a su suegra, a sus nietos, a cuñada, a todos los bendecimos y le damos gracias al Señor por sus vidas. Hermano, Dios te bendiga y te guarde también. Gracias damos a Dios por su infinito amor, por su grande misericordia, y no nos apartemos ni por un instante de la gracia del Señor, purificándonos y lavando nuestros corazones todos los días de nuestra vida, dando gracias al Señor por su salvación y por la vida eterna. Y la iglesia que cree que Jesucristo es el Señor y que Él viene pronto, dice amén. Y el domingo, si Dios quiere, nos vemos para seguir adorando, glorificando y bendiciendo el nombre del Señor, 9 de la mañana. Dios les bendiga poderosamente.